Bueno, gracias Julio y gracias Alejandro. Yo lo que les propongo a ustedes, ¿por qué hacer una propuesta a los deudores y no una suspensión de pagos unilateral y nacionalización de la economía? No sé si alguno de ustedes dos, Julio o Alejandro, quieren tomar esta pregunta. Justo me habló en la plataforma y no escuché la parte final de la pregunta. Bueno, va de vuelta. Dice Ariel Magirena, si el contexto de la toma de la deuda incluía previsiones de cesación de pagos y el mundo todo se encuentra en tensión frente a las deudas, ¿por qué hacer una propuesta a los deudores y no una suspensión de pagos unilateral y nacionalización de la economía? Bueno, Alejandro, ¿querés contestar o contesto yo? ¿Alejandro está en la sala? Bueno, Debe estar. Julio, contestamos. Bueno, perfecto. Después Bueno, sigo. lo que creo que es una cuestión de orientación de política. Yo lo que señalé es que lo que se ha manifestado es la voluntad de pagar. El presidente lo ha dicho en múltiples ocasiones y el hecho de que haya una ley de sostenibilidad de la deuda es una ley para decir, le decimos al mundo que queremos pagar. Yo recuerdo que la ley se planteó en un acto político donde estuvo todo el arco del Frente de Todos. Ahora se habla mucho de que el Frente de Todos hay diversidad de proyectos políticos, de orientaciones, lo que es cierto, pero todo el abanico del Frente de Todos, en la presentación de la ley, estaba el presidente, la vicepresidenta, el jefe de la Cámara de Diputados, el titular de la Cámara de Diputados, mostrando el abanico del Frente de Todos. Y estaba también la oposición en el sentido, los parlamentarios y los gobernadores de provincias, o sea, mostrando un abanico de acuerdo. Alejandro mencionó, los únicos que votaron en contra fueron los legisladores de izquierda, los legisladores del FIT. En el mismo momento que eso acontecía en el Congreso, la campaña por la suspensión de pagos de la deuda y auditoría ciudadana, estábamos en la puerta del Congreso haciendo un acto reclamando que no había que mostrarle al mundo sustentabilidad de los pagos de la deuda, sino que lo que había que hacer era precisamente suspender los pagos. Y con la suspensión de los pagos, todas estas otras medidas que, bueno, que quien consulta sugiere mecanismos de soberanía popular. Ejemplo, entre otras cuestiones, la propuesta hecha a los acreedores incluye la prórroga de jurisdicción, o sea, otra vez cesión de soberanía jurídica. Desde la dictadura militar, todos los procesos de renegociación incluyen que si los acreedores no están de acuerdo, pueden reclamar a los tribunales de Tokio, de Londres o de Nueva York. Bueno, son temas para considerar. Yo recién mencioné que los gobernadores acompañaron. En realidad hubo un gobernador que no acompañó, que fue el gobernador de San Luis, que fue una de las raras excepciones que se plantearon en esa ocasión, pero muestra que hay una voluntad de pago de deuda que no está en el horizonte hegemónico de la política argentina, la política de confrontación. Por eso me parece, y la utilidad que tienen estos debates, es que en el ámbito del amplio espectro del movimiento social popular haya estos debates, porque hay que instalar en la sociedad el tema de la suspensión de pagos y una política alternativa, porque si esperamos que esto venga de arriba para abajo, no va a funcionar. Tiene que generarse el consenso en la sociedad para que ese consenso movilizado sea presión suficiente para que la política, el Estado, el Parlamento, el Poder Ejecutivo pueda avanzar en sintonía con esta demanda popular. Hasta ahí. No sé si Alejandro quiere agregar algo más No, o vamos a suficiente. otra pregunta. Dale. Bueno, hay otra pregunta, en este caso de Flavio, justamente para usted, Alejandro. Dice,
para Alejandro Olmos, usted hizo mención sobre una deuda pagada por los Kirchner. ¿Qué es lo que pagaron? Y pide precisiones sobre eso. Bueno, ese es uno de los grandes problemas que a veces son materia de gran discusión, ¿no? Cuando se habla del famoso desendeudamiento durante el canje que se hizo en el 2005. Y se ha dicho, lo dijo la doctora Fernández de Kirchner en el Congreso varias veces, que fue el mayor desendeudamiento de la historia porque la deuda bajó el 70%. Si la deuda hubiera bajado el 70%, cuando ella se fue en el 2015, la deuda pública total del país no hubiera quedado en 240.665 millones de dólares, habiéndola recibido su marido en 181.000 millones. Lo que ocurre es que a veces en estas cuestiones numéricas se hacen determinados cálculos que no responden a la realidad. Lo cierto es que en el canje del 2005, la deuda elegible eran 81.000 millones de dólares. De esos 81.000 entraron nada más que 60.000 en el canje, 61.000. De esos 61.000 se canjearon por títulos por 37.000 millones de dólares. Si uno hace el cálculo, se canjearon 61 por 37, no existe ese 70% de desendeudamiento. Después hubo otro canje que fue denunciado por mí a la justicia, que fue el canje que hizo el ministro, es decir, que estructuró el ministro Amado Boudou, un canje que determinó que se hiciera lo mismo que antes, pero tanto en ese canje como el anterior, y esto está minuciosamente estudiado, una de las cosas que los acreedores vieron, que si bien había una reducción de la deuda por un lado, el cupón atado al PBI que tenían los bonos que fueron emitidos, por otro lado compensaba mucha de la quita que se había efectuado. Por otro lado, en el año 2010, cuando se hizo el otro canje, ese canje fue sugerido al gobierno argentino por dos importantes personajes vinculados a la banca internacional, Emilio Campo Alvear y Echevarne Bullrich, que tenían una consultora llamada Arcadia, una consultora creada a los efectos de ese canje, con el mínimo de un capital, el mínimo que fija la Inspección General de Justicia, y que con ese mínimo, en un acto notable de audacia, le ofrecieron al Estado Nacional un canje por más de 20.000 millones de dólares, que a lo que estaba pendiente. El Estado lo aceptó y al principio se negó la existencia de esto, hasta que finalmente no tuvieron otra alternativa que blanquearlo. Claudio Lozano en la Cámara de Diputados lo puso con toda claridad y tanto Claudio como yo iniciamos una acción judicial contra Amado Boudou por todas las particulares de cómo se había estructurado ese canje. Entonces, no es que la deuda bajó un 70%, la deuda ciertamente, la deuda pública externa bajó, pero como contraposición hubo un notable endeudamiento interno, porque se pagaba a los bancos extranjeros con fondos que se retiraban del ANSES, del Banco de la Nación y otros organismos del Estado, y a esos organismos se le daban bonos. Entonces, se pagaba a unos endeudándose con otros. Desde el punto de vista de un desendeudamiento real, uno paga y no debe más. Ahora, si yo pago a unos endeudándome con otros, indudablemente no hay desendeudamiento. Quizás hay una mejor perfil de la deuda, porque lógico, no es lo mismo deberle al ANFES, al que puedo bicicletearlo invariablemente, que deberle a los bancos extranjeros. Pero eso, de esas quitas descomunales que se habla, no existieron en su realidad. Bueno, otra pregunta indistinta para quien la quiera tomar. Gustavo dice, en caso que en esta última semana no se alcance el nivel de consenso necesario para la aprobación de la propuesta de renegociación de deuda con los tenedores, ¿qué herramientas económicas podrían instrumentarse inmediatamente? Pregunta, si alguno de ustedes sabe, si el gobierno nacional tiene un plan B, ¿cómo lo ven? Puede ser Julio, puede ser Alejandro. Sí. Mira, primero, si los acreedores privados no aceptan, digamos,
en principio todo funciona hasta el 22 de mayo próximo. Si no hay acuerdo, la Argentina entra en default prácticamente decidido por la voluntad de no acordar de los acreedores externos. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿para qué se dilapidó tanto dinero en este último tiempo? Porque se estuvo pagando, mostrando la voluntad de pago que el gobierno argentino tenía. Argentina tiene pocos, son muchos los dólares en reserva internacional, pero son pocos en función de lo que se necesita para un plan alternativo, y un no acuerdo de los acreedores externos mostraría la inutilidad de esta voluntad de pago de los últimos tiempos. Si fue una estafa, lo que el apoyo del Fondo Monetario, estafa y como bien lo calificó Alejandro, fue una decisión política de Estados Unidos dentro del Fondo Monetario, dentro del directorio del fondo. Lo que la Argentina tiene que ir es un proceso soberano de default y por lo tanto ir al proceso de suspensión y explicitar un plan económico que no está explicitado. La pregunta incluye si hay plan B. Bueno, la verdad es que lo que la Argentina está haciendo es darle continuidad a un modelo productivo que viene sin solución de continuidad desde la dictadura militar. Para que me entiendan, la Argentina viene consolidando un modelo agroexportador que se viene consolidando con mucha fuerza en los últimos 40 años, sobre todo con la utilización de los transgénicos en el complejo sojero. Eso no ha sido modificado nunca, ha sido consolidado. También se ha consolidado el modelo megaminero a cielo abierto. Bueno, hoy hay muchas provincias patagónicas o cordilleranas que están empujando y estimulando el proceso de las inversiones megamineras. Piensen, acuérdense, el gran debate en Mendoza en diciembre pasado. Dicho sea de paso, qué importante la movilización popular para frenar el acuerdo político de oposición y oficialismo, que en Mendoza son distintos al oficialismo y oposición nacional. Había una voluntad mayoritaria de cambiar la legislación para usar el agua para emprendimientos mineros y la movilización popular muy diversa impidió que eso funcione. Pero ese modelo megaminero para la exportación está presionando fuertemente. Ni hablar de lo que eso se representa en el modelo de explotación de los hidrocarburos no convencionales. Vaca Muerta, que hoy está enterrado más por la caída del precio internacional del petróleo que por la voluntad mayoritaria de los que definen el rumbo económico de la Argentina. Lo mismo acontece y ocurre con la industria de armaduría. Por eso yo mencioné en la intervención inicial la cuestión financiera, que es importante para el desarrollo de cualquier modelo productivo, pero lo que está en discusión, lo que debería discutirse y no está en discusión es el modelo productivo. Pregunta, o yo afirmaría, lo que para mí sería un plan alternativo, llámenlo plan B, plan C o plan D, como se quiera, es avanzar en un proceso de reforma del modelo agrario, más asentado en la agricultura familiar, la agricultura comunitaria, los procesos de abastecimiento de la producción alimentaria para el conjunto de la población con necesidades. Piensen que estamos hablando de 50% de la población argentina con problemas de alimentación. Más del 50% de los menores de 14 años están como pobres en la Argentina, con lo cual dedicarse a producir alimentos, no para la exportación, sino alimentos para el mercado interno, es un rumbo estratégico fundamental. Ni hablar de lo que representa desde el punto de vista energético, terminar con esta orientación de la energía como mercancía, un tema que viene desde la dictadura militar, sobre todo de los años 90 con la privatización de YPF, para recuperar una política de soberanía energética, de derecho a la energía, que en todo caso, además del derecho a la energía, supone el cuidado de la naturaleza. Eso va en contra de la técnica de la fractura hidráulica, del fracking, desplegada por
los hidrocarburos no convencionales. Por eso creo que el tema de la deuda es un tema estratégico. El gobierno dijo, desde que asumió el gobierno, hasta que no arreglemos el tema deuda, no tenemos presupuesto. Y el presupuesto es una formulación de la política que se quiere aplicar. O sea que el gobierno puso todo el acento en la estrategia de negociación de la deuda. Después, claro, le vino la pandemia encima y entonces, además de la negociación de la deuda, está todo lo adicional generado por la pandemia. Muchos dicen, no hay política económica. Sin embargo, la política económica de este modelo productivo que acabo de describir brevemente continúa en pie, porque el modelo agroexportador del negocio agrario de exportación sigue funcionando tal cual. Y es más, las expectativas de un superávit comercial de la Argentina está asentado en la exportación de commodities. Si el año pasado hubo un superávit de 15.000 millones de dólares, la expectativa es que este año, pese a la recesión, se mantenga un nivel importante de superávit comercial que está basado en esta inserción de la Argentina en el mercado mundial para abastecer de commodities. O sea que, más que pensar, creo yo, en si el gobierno tiene un plan B, creo que es importante que nosotros, la sociedad, instalemos un debate para que haya un modelo productivo de carácter alternativo que suponga transformaciones profundas de la economía y de la política en el país. Quería hacer un agregado a lo que dice Julio, porque cuando esto respecto al plan B, una de las cosas que me llamó la atención en la propuesta del gobierno respecto al pago de la deuda, que va a empezar a hacerse supuestamente en el noviembre del 2023, es con qué se va a pagar en el 2023, si no hay estructurado un plan que genere los recursos necesarios para que en esos 3 años de suspensión de los pagos se empiecen a generar las divisas para pagarlo. Porque en todas las explicaciones del ministro Guzmán no se habla de un plan económico sustentable que permita empezar a pagar esa deuda. Y es tan grave la situación generada no solo por la pandemia, sino por el problema derivado de la deuda, es que en uno de los comunicados del Ministerio de Economía, cuando se planteó esta negociación que se abría a los acreedores extranjeros, que seguramente no por decisión del ministro, pero por algún pícaro funcionario, el comunicado se puso en idioma inglés en la página web del Ministerio de Economía, y una semana después se hizo la traducción castellana. En ese proyecto, en esa explicación, el ministro habló de lo que significaban esto de los intereses de la deuda, hizo un análisis hablando de los hospitales, las escuelas, de todo lo que se podría, de todo lo que costaba los intereses de la deuda. Y cuando Julio habla de este modelo agroexportador, del extractivismo, de estas continuidades, a veces uno ve que indudablemente hay diferencias entre el gobierno de Mauricio Macri, de la doctora Fernández de Kirchner, pero hay cosas que tienen que ver con la estructura económica del país que han estado invariables. Y Vaca Muerta es un ejemplo. ¿Por qué es un ejemplo Vaca Muerta? Porque Vaca Muerta se celebró en junio, el contrato con Chevron, por ejemplo, más allá de los otros que hicieron después, se celebró en junio del 2013 a través de un decreto, del decreto 929, firmado por la doctora Kirchner, que permitió celebrar ese acuerdo. Ese acuerdo había estado interrumpido porque la justicia ecuatoriana había pedido a la justicia argentina el embargo de todos los activos de Chevron. Se hizo el embargo, Chevron llegó hasta la Corte Suprema y la Corte Suprema, desconociendo su tradicional doctrina sobre las medidas cautelares, hizo lugar al levantamiento del embargo y se firmó ese contrato que estuvo secreto durante 2 años porque el gobierno se negó reiteradamente a mostrarlo. ¿Y por qué se negó reiteradamente a mostrarlo? La Corte finalmente, en el mes de noviembre del 2015, ordenó mostrar el contrato y asumió Mauricio Macri. Y Mauricio Macri dio instrucciones para que no se mostrara el contrato. Es decir, un contrato celebrado por una gestión y no entregado por esa gestión fue
de nuevo invisibilizado por la otra. Y yo participé de audiencias en la Cámara Federal en lo Constitucional Administrativo con varios senadores de la Nación, especialmente el que había iniciado el recurso amparo, el senador Rubén Giustiniani, y finalmente, después de 9 meses de pelea, se consiguió acceder al contrato. Ese contrato donde las autoridades macristas continuaban la misma política anterior. Y al ver ese contrato pudimos ver cosas insólitas, como que el contrato no había sido firmado por Chevron de los estados de donde funciona la casa matriz de la empresa petrolera, sino por un offshore de Chevron. Tampoco había sido firmado por YPF, sino por un offshore de YPF. Y en ese contrato había estructuradas 8 compañías offshore que tenían el único propósito de liberar a Chevron de cualquier gravamen o restricción que pudiera tener en su explotación de Vaca Muerta, a quien se le concedía se le daba un contrato por más de 30 años. Ese contrato, de alguna manera, con Chevron tuvo mucho ruido en su momento, por el que permaneció en silencio fue el otro contrato al que se le entregó la segunda reserva mundial de gas en Vaca Muerta con Dow Chemical de los Estados Unidos. Contrato que fue secreto durante el 2013, 2014 y 2015 y sigue siendo secreto porque en el recurso de amparo que yo presenté en su momento para que me exhibieran el contrato, justo en ese momento el macrismo, a través de una ley, la Ley de Acceso a la Información Pública, introdujo un artículo, el artículo 8, que en la parte final establece que las empresas que cotizan en bolsa pueden negarse a dar información pública. En este caso, aunque YPF es una empresa que tiene mayoría estatal, la justicia, la Cámara Federal revocó el fallo de primera instancia y consideró que no se debía conocer el contrato. Entonces, claro, cuando existen estas continuidades estructurales que tienen que ver con la economía del país, y si eso no se fractura o no se cambia, y vamos a seguir con el mismo modelo. Y si seguimos con el mismo modelo, es lo que planteaba Julio. Es decir, no tenemos salida económica de ninguna naturaleza. Bueno, les paso otra pregunta, en este caso de Lucas. Dice Lucas, si los tenedores de voz privados representan el 20%, más allá de su relación directa con los organismos financieros, y todo indica que estos tenedores de bonos no aceptarán ninguna oferta, ¿cómo se puede presionar desde el Estado y en forma soberana a estos tenedores de bonos privados? Más allá de la presión que hagan los organismos financieros internacionales, me refiero específicamente a presionar a los tenedores de bonos privados. Bueno, no sé si los... Sí, no sé si los tenedores privados no van a aceptar. De hecho, hay muchas señales de que las 3 propuestas que han presentado en estos días se está estudiando. Tanto el presidente como el ministro de Economía han señalado que tienen voluntad de acordar, de acercar posiciones, y de hecho hay algunas señales de mejora. Por ejemplo, cae el riesgo país de la Argentina de los últimos días, y eso es una señal de que se ve que hay negociaciones y que hay voluntad de arreglar. Hay una mejora de la cotización de los títulos argentinos porque hay algunas señales de que se quiere acordar. Lo que estamos queriendo señalar, me parece tanto Alejandro como yo, es que hay que trabajar mucho más una campaña para instalar una voluntad soberana, de que tiene que haber una voluntad soberana más allá de lo que piensen, quieran los organismos internacionales, los acreedores privados. Y en rigor, este es un debate que estamos haciendo acá, pero que sería muy bueno que se extendiera a todos los ámbitos de la vida política social, que lo asume el movimiento sindical, el movimiento territorial, social, que se asume en la universidad, porque, bueno, la universidad también en general tiene una tendencia a reproducir las lógicas hegemónicas que hay en los debates contemporáneos, y por lo tanto este tabú de que las deudas hay que pagarlas, de que han sido legitimadas por los congresos, es un proceso de idealización del funcionamiento democrático en las instituciones tal y como existen,
creo que hay que instalar la perspectiva de la confrontación. En definitiva, los temas económicos son contradictorios, suponen intereses contradictorios. Los acreedores quieren cobrar. Muchos dicen, pero ¿cómo es posible que hoy haya un mercado de dólar paralelo que lleve el dólar a 130, 140 pesos por dólar? Bueno, porque la lógica del capitalismo es la lógica de la ganancia. Y el que tiene dólares y quiere intercambiarlo por pesos, quiere el precio más alto posible. Y el que tiene pesos que le sobran y quiere especular, quiere resguardar esos recursos en pesos, busca comprar dólares a cualquier precio, porque sabe que aunque mañana o pasado el precio de la divisa baje, la tendencia es al crecimiento y a largo plazo tiene un proceso de acumulación. La lógica especulativa que está instalada en la economía argentina es un proceso deliberado. La Argentina genera riqueza social con el trabajo de argentinas y de argentinos para acumular en el capitalismo global. Por eso creo que la respuesta tiene que ser de tipo soberano. La Argentina tiene que ir a un proceso de soberanía. Alguien planteaba por ahí, miraba en el chat y decía, ¿qué diferencia hay entre la legislación financiera actual y la anterior? Bueno, en rigor no es solo la legislación, es la legislación financiera y la política financiera de los gobiernos. Con la legislación financiera de la dictadura se le cambió el carácter al sistema financiero argentino directamente como un sistema que sirve para la lógica de la especulación, para la lógica de la ganancia, de la concentración, y deja por fuera todo proceso de organización solidaria de la economía. Un tema muy claro es que la Argentina tenía, previo a la dictadura militar, una tradición federal instalada de cooperativismo de crédito muy extendida, y eso fue subordinado a una lógica a contramano que proponía la nueva legislación y política financiera. Por eso es que lo del manejo soberano es lo que tenemos que discutir. Nosotros, en este momento de pandemia, de crisis recesiva, hay que producir un debate muy a fondo y trascender la discusión esta del endeudamiento y si los fondos financieros aceptan o no aceptan, para plantear una lógica de confrontación, para terminar con el proceso de dependencia, lo que no supone desde ningún punto de vista un camino sencillo, simple, porque yo mencioné las experiencias de Cuba, de Venezuela. Cualquiera que quiera enfrentar a la hegemonía del sistema mundial, enfrentar al capitalismo, va a tener respuestas muy duras de quienes hegemonizan el orden económico y político mundial. Pero no hay otra alternativa si queremos resolver las necesidades sociales extendidas de la mayoría de la población. Esa alegación de facultades, de alguna manera, fue durante la primera gestión de Alfonsín, de alguna manera tácita, a través de algunas normas del presupuesto, pero posteriormente, cuando se dictó la Ley de Administración Financiera, ahí se le dio amplias facultades al Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo negociara como quisiera todo el proceso de endeudamiento. Tan es así que cuando se hizo el Plan Brady en 1992, el Congreso fue informado en la ley de presupuesto de ese año que se estaban realizando tratativas con un conjunto de acreedores, sin mencionar quiénes eran, y al año siguiente se le comunicó al Congreso en el nuevo proyecto de ley de presupuesto que se había acordado con los acreedores el acogimiento de la Argentina al Plan Brady, sin especificar ni los términos del plan, ni qué contratos se habían firmado, es decir, sin explicar realmente cómo había sido la operación. Y eso ha sido invariable hasta el día de hoy, a punto tal que cuando el presidente de la Nación mandó al Congreso esa ley para la sustentabilidad de la deuda, era una ley que yo planteé que era más de lo mismo, porque era una ley que le pedía al Congreso que le diera facultades al gobierno que ya tenía
El gobierno ya tenía facultades a través de la ley 2456 y de la ley complementaria permanente del presupuesto. Yo supongo que el presidente lo hizo para tener una especie de aval general en el último tiempo, pero esas facultades ya le habían sido dadas. Y si uno analiza fríamente y finamente el texto constitucional, se da cuenta que esa ley es inconstitucional porque la delegación de facultades del Congreso tiene que ser hecha sobre cuestiones muy específicas en caso de graves emergencias y al presidente de la Nación, no a un ministro de la Nación, y mucho menos a una oficina del crédito público del Ministerio de Economía, que es la que a través de la ley es la encargada de negociar la deuda. En otros países eso no existe en general en los que yo he estudiado, estoy hablando de Brasil, de Ecuador, de Uruguay, donde el Congreso discute el endeudamiento. En el Ecuador, por ejemplo, cuando yo estaba como auditor de la deuda ecuatoriana, se dictó una constitución donde primero se estableció un límite al endeudamiento. El endeudamiento no puede ser superior al 50% del PBI, por un lado. Y por otro lado, el Congreso ha discutido permanentemente todas las operaciones llevadas a cabo por el Poder Ejecutivo. Claro, el tema es que en la Argentina el presidencialismo es muy fuerte y de alguna manera el Congreso siempre ha querido desligarse de esas responsabilidades para que actúe el Poder Ejecutivo. Inclusive los que se ocupan precisamente del derecho constitucional, ha habido dos únicos tratadistas, el doctor Jorge Banossi y el doctor Miguel Ángel Mejián, que hablaron de que el manejo de la deuda serían responsabilidades compartidas entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. Pero en general los tratadistas, y uno de ellos es el que más enfatizó la obligación del Congreso de controlar la deuda, fue el doctor Vidal Campos, que en un notable trabajo planteó que el Congreso no puede delegar un hecho tan grave como la deuda en manos del presidente de turno, porque eso significa darle potestades y facultades que nunca debería tener. Y como decía hace poco, respecto a otros países, yo no conozco, por supuesto, la legislación de todos los países y cómo operan, ¿no? Pero en general siempre hay un control del Congreso que no se ha dado nunca en la Argentina. Bien, bueno, nos avisa Julio que por privado que está medio urgido de tiempo, entonces la propuesta sería tirar Yo dos también. preguntas más. Bueno, si están con 2 minutos, le hacemos una pregunta más a Julio, una pregunta a Alejandro y cerramos, si les parece. Perfecto. De acuerdo. ¿Sería posible? Bueno, vamos para Julio. Julio, uno, bueno, no se identifica el nombre más que deuda, se hace llamar, dice, para Julio, ¿cuáles son los puntos de diferencia entre la ley 21.526 de 1977 con la anterior ley 18.061? Bueno, en realidad eso lo contesté en la pregunta anterior. No estabas atento, hice mención, lo había leído en el chat y lo mencioné en el anterior. Me parece que ahí hay algún micrófono prendido. Me parece que lo importante a señalar en este debate es la cuestión, el tema deuda no es un tema económico, es un tema político que hay que abordarlo integralmente. Digamos que la Argentina viene acumulando problemas muy serios desde la dictadura militar que van llevando a este nivel de deterioro económico-social, de crecimiento de la pobreza, de cambio en las relaciones laborales, con una tendencia cada vez mayor a la precariedad del empleo, a un proceso de deterioro de derechos económicos, sociales que han sido históricamente conquistados por la lucha de los trabajadores, de las trabajadoras en la Argentina, y por lo tanto lo nuestro es un debate político. Ejemplo, las leyes de entidades financieras y las políticas financieras que ha tenido la Argentina
En la Argentina ha habido momentos de nacionalización de los depósitos que supuso que el Banco Central reorientaba redescuentos una determinada política de promoción productiva X. Y en la Argentina hay que volver a eso. Hay que volver a que los recursos de la sociedad argentina sean administrados y gestionados para un desarrollo alternativo. La mayoría de las empresas pagan sus salarios vía entidades financieras. Hay un nivel de bancarización creciente en la población argentina, pese a que hay un 40% de la población que está fuera de los bancos, que tiene que ver con la informalidad que hay en la Argentina. Bueno, lo que hay que es transformar profundamente esa situación y utilizar los recursos públicos que están canalizados por el sistema bancario, que pueden canalizarse por el sistema bancario, para un desarrollo autosostenido de la economía argentina. Eso supone cambiar el modelo productivo. Y la palabra clave para mí es el manejo soberano. Alejandro ha dado muchos ejemplos de cómo incluso a nivel del Parlamento no hay disposición a un manejo soberano. Yo intenté dar el ejemplo de Mendoza de diciembre pasado para ver cómo es la movilización popular la que define los fenómenos. El Parlamento votó en contra de lo que opinaba el pueblo, pero la movilización popular revirtió la decisión parlamentaria. Por eso creo que lo principal a desplegar y lo más importante para mí que tiene este debate es que asumamos como conjunto de la sociedad este desafío y darle aliento a una campaña popular extendida para que exija la suspensión de los pagos y la organización de una auditoría con participación popular. Si no avanzamos por ese camino, la perspectiva es la profundización de la dependencia y los terribles problemas económicos sociales que hoy sufrimos en la Argentina. Y muchas gracias por la invitación a participar del debate. Bien. No, gracias a vos, Julio. Y nos quedaría una última pregunta para Alejandro, que la plantea un compañero, que Mote dice: ¿endeudamiento o vaciamiento? ¿Fuga de capitales o maniobra delictiva con complicidad del gobierno? ¿Podemos exigir auditoría cuando Alberto Fernández habla y repite que la deuda es legítima? Bueno, en principio esto de la fuga de capitales ha sido algo simétrico al endeudamiento, ¿no? Este informe que acaba de hablar Julio y que acaba de publicar el Banco Central es una muestra de eso. Lo que pasa es que yo creo que hay un gran equívoco respecto a esta cuestión de considerar la legitimidad en la que cae el presidente Fernández y diría que es común a la dirigencia política con las debidas excepciones. ¿Y por qué digo esto? Porque en enero del año 2010 yo le envié, cuando se estaba negociando el nuevo canje, le envié una larga carta a la doctora Fernández de Kirchner haciendo una enorme referencia a las pruebas que había en la justicia, a una serie de elementos que podían servirle al gobierno para cuestionar lo que se estaba litigando en Nueva York. Le mostraba... Mira lo que ha dicho hoy a la Cristina. No he sido yo nomás. Todos los detalles de una larga investigación que había arrancado en 1982. Además, le decía que podía consultarle a su amigo Rafael Correa, el presidente del Ecuador, los resultados que había dado la auditoría que se hizo en ese país. Y la señora de Kirchner, en una carta extensa que me mandó el doctor Oscar Parrilli en representación de ella, donde hacía referencia a la valiosa investigación llevada a cabo por la Justicia Federal, al trabajo hecho por mi padre, pero decía que, así textualmente, dice la carta, lamentablemente no se podía hacer nada en razón de que el Congreso de la Nación había legalizado todo el proceso de endeudamiento. Ahora, que eso lo sostenga
un arquitecto, un médico, un economista, con perdón de Julio, que sabe que no es así, qué sé yo, un pintor, pero un abogado no puede sostener eso por la sencilla razón que para el derecho civil de la Argentina, para el derecho administrativo, para el orden público, los actos ilegales son nulos, de nulidad absoluta, y todas sus consecuencias. En razón de lo cual, ningún parlamento ni ningún poder ejecutivo puede legalizar lo que es nulo. Y aquí voy al origen de esa nulidad. El juez Jorge Ballestero, a pesar de que dictó un fallo con muchas precariedades y muchas insuficiencias, estableció que la mayor parte de todo ese proceso, y aunque hay partes que no la hice en la sentencia, pero está probado en la auditoría que se hizo, esa deuda, al ser producto de un fraude, al ser producto de actos ilegales, al haber establecido que se había violado la Carta Orgánica del Banco Central en los procesos, al haber mencionado que el Fondo Monetario Internacional se había hecho cómplice de todo eso determinó que el juez se olvidó de algo fundamental. Es decir, en razón de la probada ilegalidad de los actos investigados, todo esto debe ser declarado nulo, de nulidad absoluta. Y esa petición, para que se ampliara ese fallo, la hicieron un conjunto de legisladores en el año 2010, en un escrito que yo redacté, y en ese momento el juez, al recibir esa petición, le dio traslado al Ministerio Público Fiscal, y el doctor Federico Delgado entendió que esa presentación era correcta, que había que cerrar la causa y proceder a dictar lo que el derecho correspondiera. Es decir, no es posible que un abogado que sabe lo que es el procedimiento administrativo y lo que es lo que considera el Código Civil, lo que son los actos y la novación de los actos que tienen que ser sobre hechos legítimos, no pueda decirse hoy, así lo diga el presidente Fernández, que no, que la deuda es legítima, que ya está legalizada, porque no es cierto, no responde al menor análisis. Y más, en la justicia federal hay testimonio de funcionarios del Banco Central y del Ministerio de Economía que mostraron a través de sus declaraciones y de documentos presentados que la deuda de los periodos de la democracia, especialmente la década del 90, era consecuencia de la deuda anterior, no eran deudas distintas. Y al no ser deudas distintas, a pesar de, como bien explicó Julio, empezó a pulverizarse la deuda en manos de tenedores en el año 92, el origen espurio siempre estaba configurado. Entonces, no es verdad, lógicamente, que esta habilidad de los acreedores, esta habilidad del capitalismo de reciclarse permanentemente, determinó que hoy en día uno no puede decir, bueno, vamos a decretar que la deuda, que los títulos que tiene el ANSES, que son derivación de las deudas anteriores, no se van a pagar, porque significaría vaciar el Fondo de Garantía y Sustentabilidad. Pero de ahí a considerar que hay legitimidad en la deuda, hay un verdadero abismo. Y un detalle que siempre me llamó la atención y que es muy poco conocido. Cuando Julio contaba esto de que en el año 85 se habló de crear un club de deudores y hubo una serie de discusiones, inclusive en el Consenso de Cartagena, en ese momento se planteó la posibilidad de esto, que naturalmente no tuvo ningún tipo de resultado. Un prominente político norteamericano que fue subsecretario de Estado de Asuntos Latinoamericanos del Departamento de Estado, el doctor Thomas Henders, que además es un diplomático muy reconocido, hizo lo que no se había hecho en la Argentina, hizo un ensayo de simulación. ¿Qué podía pasar si la deuda no se pagaba? Y en ese trabajo mostró que si los países latinoamericanos repudiaban la deuda y la cuestionaban, esto, como bien dijo Julio, iba a significar un verdadero problema muy grave para los bancos, que era muy difícil que un solo país pudiera cuestionar esto, con excepción de la Argentina. Y dijo que la Argentina, por la estructura económica que tenía en ese momento,
tenía la posibilidad de cuestionar y de impugnar la deuda. Y todos esos recursos que utilizaba en pagar intereses de la deuda, es decir, revirtiéndolos a la inversión interna, le hubieran dado mucho más beneficios que seguir pagando como lo siguió haciendo durante años. Entonces yo creo que este tema de la legalización, ninguna persona que conozca cuestiones elementales del derecho puede sostenerla. Que lo diga el presidente de la Nación, es un dirigente político, es decir, es parte de lo que puede ser un discurso para no entrar en determinadas precisiones, pero por supuesto no responde a lo que es la lógica jurídica. Así que bueno, yo también quiero agradecerles a todos los que nos han acompañado, agradecerle a Julio su tiempo, esperemos vernos fuera de estos sistemas virtuales en algún momento, y por supuesto, José, quiero agradecerle a usted, a toda la gente del movimiento peronista auténtico, y que siempre están preocupados en estas discusiones, que siempre están interesados en divulgar estas cosas, en debatir, y más allá de las posiciones políticas, yo creo que el tema de la deuda está muy por encima, ¿no?, de determinados partidismos, y tenemos que tratar de debatir, inclusive de influir. Un detalle, y aquí termino, en una entrevista que tuvo mi padre con Perón, cuando se estaba negociando el pacto Perón-Frondizi, el otro día precisamente encontré una foto de esos momentos, mi padre me recordaba algo que Perón le dijo, que a veces un jefe de Estado tiene que tomar determinadas decisiones y que es necesario que los legisladores y el pueblo pueda cuestionar esas cosas para obligar al jefe de Estado a modificarlas, a acotarlas y quizás por ahí a tomar otras decisiones. Y quizá el ejemplo más claro es que cuando se firmó el pacto con la California Argentina en 1954, por la cual se le dio una enorme extensión a una compañía extranjera para la extracción de petróleo, con todo eso que fue cuestionado, Perón, en vez de decidir marchar para adelante con el contrato, lo mandó al Congreso para que fuera discutido y ahí se armó una discusión feroz que fue impugnada por los propios diputados justicialistas como John William Cook. Por eso yo creo que esto de debatir estas cosas, de hacer movimientos y unirnos para que estas cosas sean planteadas, no siguiendo el mismo esquema de la refinanciación perpetua, es muy importante esta reunión que va a haber el miércoles con Norita, con Adolfo Pérez Esquivel, y que sigamos discutiendo estos temas para ver si de alguna manera el tema de la deuda se termina alguna vez. Así que muchas gracias, José, muchas gracias a los que han estado, muchas gracias, Julio, y esperemos vernos pronto. Bueno, muchísimas gracias a los dos expositores, a todos los compañeros y compañeras que han estado. Queda una lista de preguntas que después se las vamos a mandar a Julio y a Alejandro, a ver si las pueden responder. Hay compañeros de aquí, José de Pompeya, Ricardo de Córdoba, compañeros de Corrientes, de Jujuy, de Resistencia, que están dejando preguntas que, bueno, naturalmente no las podemos responder. Les agradecemos el tiempo que han tenido con nosotros. Nos despedimos todos y los comprometemos a que cuando se levante esta situación de imposibilidad de circular, vengan a compartir unos mates a nuestra casa en el barrio de Almagro y profundizar esta charla y eventualmente también hacer algo para mandar a los compañeros de todo el país. Un abrazo grande para todos y para todos los compañeros que están por allí.